Hola y bienvenidos a Háblame de ti paranormal. Aquí, donde las sombras cobran vida y los susurros de la noche te envuelven, te contaré historias que te helarán la sangre. Prepárate para sumergirte en relatos escalofriantes, leyendas urbanas, sucesos paranormales y misterios que desafían la lógica. Así que apaga las luces, quédate en silencio y acompáñame en este viaje al límite del miedo. ¿Estás listo para escuchar lo que no te atreves a imaginar? ¿Comenzamos? El encuentro con el charro negro. La carretera El Charco, un pequeño pueblo al sur de México, se extendía como una serpiente oscura, rodeada de árboles y un silencio que parecía más profundo al caer la noche. Andrés y Lucía, dos amigos que habían decidido escaparse de la rutina de la ciudad, viajaban en la camioneta de Andrés. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de emoción y ansiedad, especialmente porque eran conscientes de la leyenda que rodeaba el lugar, la historia del charro negro. No creas en esas historias de viejos, dijo Andrés, intentando sonar despreocupado mientras conducía. Son solo cuentos para asustar a los incautos. Lucía lo miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Pero hay tantos testimonios. Dicen que aparecen caminos solitarios para ayudar, pero siempre pide algo a cambio. Andrés soltó una risa nerviosa. Vamos, es solo un mito. ¿Quién en su sano juicio se detendría a hablar con un desconocido en medio de la nada? La risa de Andrés resonó en la camioneta, pero el ambiente seguía tenso. A medida que avanzaban, la niebla empezó a envolver la carretera, y las luces del vehículo apenas lograban atravesarla. Una sensación de inquietud se apoderó de Lucía, y no podía sacudirse la sensación de que algo los estaba observando. Tras varios kilómetros de viaje, el motor de la camioneta empezó a fallar, haciendo un sonido extraño. Andrés frunció el ceño. Esto no suena bien. Déjame ver. Se detuvieron al costado de la carretera, y mientras Andrés revisaba el motor, Lucía decidió salir del vehículo y estirar las piernas. El aire fresco la envolvió, pero la niebla parecía más espesa. Fue entonces cuando vio algo a lo lejos, una figura oscura montada a caballo, que se acercaba lentamente. Andrés, ven aquí, llamó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Él se acercó rápidamente, y al ver la figura, su expresión cambió. Era un hombre vestido con un elegante traje de charro, su rostro parcialmente cubierto por un sombrero de ala ancha. La presencia era imponente, y el caballo negro parecía surgir de la oscuridad misma. ¿Necesitan ayuda?, preguntó el charro negro, su voz profunda resonando en la noche. Andrés, aunque asustado, intentó mantener la calma. Nuestro coche está fallando. No sé qué hacer. ¿Puedo ayudarles?, dijo el charro, acercándose. Pero todo tiene un precio. Lucía se estremeció. ¿Qué tipo de precio? El charro negro sonrió, y en su mirada había una mezcla de tristeza y misterio. Almas perdidas, sacrificios. Lo que ustedes consideren valioso. Andrés, apretando los dientes, se sintió atraído por la idea de obtener ayuda. ¿Y qué pasaría si nos negamos a pagar? La risa del charro resonó como un eco en la noche. Las consecuencias pueden ser desagradables. Lucía sintió un escalofrío. Andrés, no creo que debamos confiar en él. ¿Y qué opción tenemos?, respondió Andrés, desesperado. Estamos atrapados aquí. Después de una breve discusión, Andrés decidió aceptar la oferta del charro negro, convencido de que era su única salida. Está bien, ¿qué necesitas? Un sacrificio personal, dijo el charro, su mirada fija en Andrés. Una parte de ti. Puede ser un recuerdo, un deseo, o incluso tu alma. Lucía lo miró horrorizada. No lo hagas. Andrés sintió una presión en su pecho. Yo puedo dar algo, pero no sé qué. El charro le ofreció un pequeño objeto, un amuleto brillante. Toma esto. Al aceptar, tu sacrificio será sellado. Sin poder resistirse, Andrés tomó el amuleto. La atmósfera cambió de inmediato, un viento gélido recorrió la carretera, y la niebla se espesaría aún más. El charro alzó la mano, y el motor de la camioneta rugió a la vida. ¿Ves?, dijo el charro, sonriendo con satisfacción. El precio ha sido pagado. Andrés sintió una extraña sensación, como si algo dentro de él hubiera sido arrebatado. Pero no podía detenerse a pensar en eso. Se despidieron del charro negro, quien desapareció en la niebla con un galope sombrío. Andrés, ¿estás bien?, preguntó Lucía,
preocupada. No deberías haber hecho eso. No había otra opción, respondió él, con un aire de determinación, aunque su voz sonaba lejana. Continuaron su viaje, pero la atmósfera ya no era la misma. Lucía empezó a notar cambios en su amigo. Había una sombra en sus ojos, una pérdida de brillo que no había estado allí antes. Y aunque el coche funcionaba, la niebla se volvía más densa a cada kilómetro recorrido. Finalmente, llegaron a El Charco. El pueblo estaba desolado, y la sensación de abandono era palpable. Buscaron un lugar para quedarse, pero cada establecimiento parecía estar en un estado de decrepitud. ¿No te parece extraño?, preguntó Lucía. Nadie parece estar aquí. Andrés frunció el ceño. Solo es tarde. Tal vez estén en casa. Esa noche, se hospedaron en una pequeña posada. La dueña, una anciana de mirada penetrante, los observó con curiosidad. ¿Ustedes vienen de la carretera?, preguntó. Sí, tuvimos algunos problemas con el coche, respondió Andrés. Pero todo está bien ahora. La anciana sonrió, pero su mirada era sombría. Ten cuidado con lo que ofreces en esa carretera. Algunas decisiones no se pueden revertir. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero Andrés desestimó las palabras de la anciana. Esa noche, mientras intentaban dormir, un ruido los despertó. Un susurro suave, como un eco lejano, llenaba la habitación. Lucía se giró hacia Andrés, quien parecía inmóvil, perdido en sus pensamientos. Andrés, ¿escuchas eso?, susurró. Es solo el viento, respondió él, pero su voz sonaba distante. Pero el susurro se volvió más fuerte, como una llamada. Lucía se levantó de la cama, sintiendo que algo la empujaba hacia la ventana. Cuando miró hacia afuera, vio una figura en la distancia. El charro negro estaba de pie al borde del pueblo, mirándola. Andrés, el charro está ahí, dijo, aterrorizada. Él se despertó de su trance. ¿Qué? ¿Dónde? Lucía se giró, pero cuando Andrés miró, la figura ya no estaba. El aire en la habitación se sentía pesado, y un sudor frío cubrió la frente de Lucía. No puedo dejarlo ir, dijo Andrés, con una determinación que la sorprendió. ¿A dónde vas?, preguntó Lucía, alarmada. Voy a enfrentar lo que ofrecí. Necesito saber qué me ha quitado. Salió corriendo hacia la puerta, y Lucía, presa del pánico, lo siguió. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y el charro negro apareció de nuevo, montado en su caballo negro, con su mirada profunda y oscura. ¿Has venido a reclamar lo que perdiste?, preguntó el charro, su voz resonando en el aire. No sé qué me has quitado, pero quiero que me lo devuelvas, respondió Andrés, su voz firme a pesar del miedo. ¿Y qué estás dispuesto a dar a cambio? El charro sonrió, pero era una sonrisa siniestra. Lucía sintió que la tensión aumentaba. Andrés, no lo hagas. El charro dio un paso adelante, y la atmósfera se volvió opresiva. Cada elección tiene un costo. El miedo y la desesperación alimentan a los que como yo. Andrés sintió que su corazón latía con fuerza. Te ofrezco cualquier cosa, solo devuélveme lo que perdiste. Una vida por otra, dijo el charro, señalando a Lucía. Ella puede ser tu salvación. Lucía retrocedió, horrorizada. No. No harás eso. Andrés se debatía entre el horror de perder a su amiga y el deseo de recuperar lo que había sacrificado. No puedo dejar que eso pase, murmuró, sintiéndose atrapado. El charro negro observaba con una expresión de expectativa, como si disfrutara del conflicto interno de Andrés. Acepta el trato, y tal vez tu alma sea salvada, dijo el charro, con voz suave y seductora. Andrés miró a Lucía, quien temblaba de miedo. La conexión entre ellos se sentía más fuerte que nunca. Sin pensarlo, Andrés alzó la mano. No quiero nada de esto, gritó, sacudido por la fuerza de sus emociones. El charro sonrió, como si se hubiera divertido con su lucha interna. La decisión ha sido tomada. No hay retorno. A veces, el sacrificio más grande es no sacrificar a los que amamos. El viento aulló, y de repente, la niebla se disolvió, revelando una escena familiar, la camioneta y la carretera. Andrés sintió que algo se liberaba dentro de él, pero la pérdida seguía pesando en su corazón. Andrés y Lucía se miraron, ambos sabían que, aunque el charro había desaparecido, su legado permanecía.
Regresaron a la camioneta y se alejaron, la niebla disipándose detrás de ellos. Mientras conducían, Andrés se sintió aliviado, pero en el fondo sabía que la sombra del charro negro siempre estaría presente. Su viaje no había terminado, a las decisiones tomadas los perseguirían, recordándoles que algunas ofertas no deben ser aceptadas. Años después, Andrés y Lucía seguían siendo amigos, pero el eco de aquella noche en la carretera permanecía. Cada vez que escuchaban el sonido de un caballo galopando o veían una figura oscura en la niebla, se estremecían. El charro negro, con su sonrisa siniestra y su aura de misterio, era un recordatorio constante de las decisiones que tomamos y de los precios que estamos dispuestos a pagar. Sabían que cada vez que viajaban por una carretera solitaria, había una posibilidad de encontrarse nuevamente con él. Y en la penumbra, la risa del charro resonaba, como una sombra que acecha en la oscuridad, esperando su próximo sacrificio. Historia 2. En ese entonces, atravesaba una de las etapas más oscuras de mi vida. Trabajaba como mesero en un pequeño local del pueblo, y vivía con mi madre. Todo parecía ir bien hasta que una enfermedad repentina la obligó a dejar su empleo y caer en cama de forma indefinida. Al principio, tenía esperanzas en los medicamentos, pero pronto me di cuenta de que nada mejoraba su condición. Ella apenas toleraba el dolor en sus piernas y en su pecho, y nuestras noches se llenaban de sus desesperadas súplicas por un descanso eterno. Yo sufría con ella, y las lágrimas se volvían mi compañía constante. Mi trabajo sabía de la situación, aunque intentaban ser comprensivos, la ayuda que recibía era mínima. Las propinas eran decentes, pero a menudo, el costo de los nuevos medicamentos más caros nos obligaba a sacrificar incluso las comidas. No tenía hermanos, mi padre había fallecido, y mis familiares no ofrecían ayuda. Estaba solo, pero no podía abandonar a mi madre. Era el ser más importante del mundo para mí. En mi desesperación, conté a unos amigos sobre nuestra situación. Fue entonces cuando me hablaron de una leyenda local. Decían que en la hacienda abandonada a las afueras del pueblo vivía una criatura, un duende para ser exacto, que tenía el poder de conceder deseos. La leyenda decía que solo requería una ofrenda a cambio, pero nadie sabía con certeza qué deseaba. Al principio, me pareció una historia fantasiosa o una broma para asustarme. Sin embargo, al ver la condición cada vez más deteriorada de mi madre, la idea de ir a la hacienda abandonada comenzó a parecerme una opción viable. Me armé de valor y decidí aventurarme hacia la hacienda a eso de las 8 de la noche. La luna llena colgaba en el cielo, bañando el paisaje en una luz inquietante. La hacienda se alzaba como un espectro en la oscuridad, sus muros cubiertos de hiedra y sus ventanas rotas como ojos vacíos. El viento susurraba a través de las ramas de los árboles, creando una atmósfera de desolación. Abrí las puertas chirriantes de la hacienda y me adentré en el lugar. El aire estaba impregnado de un olor a moho y decadencia. Cada paso que daba parecía resonar en la oscuridad, amplificado por el eco de mis propios temores. Los corredores estaban llenos de polvo, escombros y telarañas que parecían moverse por sí solas bajo la luz de mi linterna. A medida que avanzaba hacia el antiguo establo, la sensación de ser observado se intensificaba. Mis piernas temblaban y mi piel se erizaba. La historia del duende, una leyenda que había considerado absurda, ahora parecía aterradoramente real. Sentía una presión creciente en el pecho, como si la misma hacienda intentara impedir mi avance. De repente, escuché un sonido a mis espaldas, pasos rápidos y ligeros que resonaban en el corredor. Me detuve en seco, mi corazón palpitando con fuerza. El miedo se apoderó de mí mientras el sonido se acercaba. Giré lentamente para enfrentar lo que podría ser mi peor pesadilla. Desde un cubículo, emergió la criatura que había temido encontrar. Era un duende, de tamaño pequeño pero de presencia ominosa. Su cuerpo, aunque humano en forma, era grotesco. La cabeza desproporcionada, la sonrisa siniestra que parecía extenderse más allá de lo posible, y los ojos que reflejaban una maldad indescriptible. Mi corazón latía desbocado mientras la criatura se acercaba. Sus movimientos eran rápidos y erráticos, casi como si estuviera jugando un retorcido juego de caza. Sin mediar palabra, el duende me preguntó cuál era mi deseo. Le expliqué con un temblor en la voz la desesperada situación de mi madre y mi necesidad de que se curara. La criatura comenzó a sonreír de manera burlesca, repitiendo mis palabras con una voz que parecía cambiar de tono entre infantil y cruel. Su sonrisa, más que tranquilizadora, era aterradora. Luego, el duende dijo que ayudaría a mi madre, pero solo si lograba salir de la hacienda.
Su tono era retador y sus ojos chispeaban con una malicia inquietante. Me di la vuelta, intentando mantener la calma, y corrí con todas mis fuerzas hacia la salida. Pero pronto, todo se volvió caótico. El mareo me invadió sin razón aparente, y las risas del duende llenaron el aire, cada vez más intensas, como si estuviera rodeado por múltiples criaturas. Mi mente se nublaba, y las risas se mezclaban con un murmullo ensordecedor. Sentía una presión opresiva en el pecho, como si el aire se volviera más denso y difícil de respirar. Los pasos del duende se acercaban cada vez más, y el pánico se apoderaba de mí. Caí de rodillas, incapaz de levantarme, mientras el sonido de la risa se convertía en una cacofonía aterradora. En medio de mi desesperación, escuché un grito diferente. Un hombre estaba gritándole al duende para que se alejara de mí. Este hombre, un desconocido que había oído mis gritos y conocía la leyenda, había llegado a tiempo para ayudarme. Sus gritos rompieron el hechizo del duende, y sentí una oleada de alivio mientras las risas y los pasos desaparecían en la distancia. Finalmente, logré salir de la hacienda, tambaleándome hacia la casa del hombre que me había ayudado. Se presentó como un anciano que sabía mucho sobre leyendas y seres paranormales. Su presencia fue un bálsamo para mi angustia. Me ofreció refugio y atención mientras recuperaba el aliento. Extrañamente, no recuerdo haber gritado ni una sola vez, pero el alivio de estar a salvo era indescriptible. Con el tiempo, mi madre comenzó a mejorar milagrosamente. El duende, sorprendentemente, había cumplido su palabra. Aunque nunca entendí completamente lo que sucedió en la hacienda, su intervención había salvado a mi madre. Mis amigos me advirtieron que había tenido suerte, pues conocían historias de personas que enfrentaron al duende y quedaron mentalmente destruidas. Mi experiencia me enseñó que la realidad puede ser mucho más oscura y aterradora de lo que uno imagina. El precio de desafiar lo desconocido puede ser más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. Aunque mi madre está viva y mi vida ha vuelto a la normalidad, a veces me despierto en medio de la noche con la sensación de ser observado, como si el duende aún estuviera acechando en las sombras. Prefiero no pensar en ello, pero la experiencia dejó una marca indeleble en mi alma. Gracias a todos por acompañarnos en esta narración. Espero que hayan encontrado estas historias tan fascinantes y aterradoras como yo. Si se suscriben, me ayudarían mucho. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más historias que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.